Bienvenidos a tu canal Por Amor a Ti, el Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia Comunidad de Amor, mi casa. Hoy domingo tenemos un tema muy interesante, pero antes, si tú me quieres ayudar para que este canal crezca, necesitamos que crezca el canal para que más personas puedan escuchar temas interesantes que por lo general algunos lo tocan, otros no, pero lo que queremos es tu crecimiento personal y que tú también, si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos los hagas llegar en el cajón que tú ves abajo de preguntas, porque estamos viviendo tiempos complejos para la iglesia, tiempos difíciles para la iglesia y tiempos difíciles para nosotros mismos, porque vienen pensamientos, ideas, doctrinas, y muchas veces viene lo que es, y ya lo estamos viendo presente, lo que es la apostasía. Viene una iglesia adulterada. Usted sabe que el Señor nos habla de que la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra prometida nos la trajo ya Jesús por medio de su Espíritu Santo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pero esa tierra, que produce leche y miel, está siendo adulterada últimamente. Está siendo tergiversada. Y hoy queremos hablar de un tema que nos compete a todos nosotros los creyentes. Porque a veces somos creyentes, pero vemos que en nosotros hay como otra ley, ¿no? La ley de la caída, la ley de la desobediencia. Y vamos a ver el caso de un hombre que para mucho fracasó. Fue un hombre llamado desde antes de la fundación del mundo, fue conocido. Y hoy vamos a hablar de la vida de Sansón. Casi no se predica o no se habla de este personaje porque es un personaje complejo. Pero es un personaje que nos trae enseñanzas para nuestra propia vida, para lo que nosotros tenemos que vivir, porque nosotros también fuimos y hemos sido conocidos y llamados desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que hasta que no se complete el número de los redimidos o de los llamados, no vendrá el fin. Entonces no viene el fin todavía porque el Señor todavía hay una cosecha que recoger para completar antes de que venga Jesús, nuestro Yeshua, a instaurar el reino de Dios. Pero vemos que Sansón en Jueces, en el capítulo 13, del versículo 2 al 5, vemos su nacimiento y llamamiento divino. Por lo general, sabemos, ¿verdad?, que su papá se llamaba Manoah, ¿no? Y era de la tribu de Dan, que por ahí hay unos estudios que de la tribu de Dan, algunos estudiosos dicen que vendrá el antimesías, el anticristo, ¿no? Según algunas posiciones teológicas. Su esposa, y es algo curioso, el Señor hace de lo que no es posible lo imposible. La nación de Israel existe porque a Dios le complace que exista. Porque casi todas las grandes mujeres, ¿sabían ustedes? Bíblico, como Sara, no podían tener hijos. Y aquí vemos que la esposa de Manoah, o sea, la mamá de Sansón, no podía quedar embarazada.
Lo mismo pasó con Samuel, ¿se acuerdan? No podía quedar embarazada. Así que tú, mujer, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que estás sufriendo, el Señor no te va a dejar estéril. Créelo por fe. Tendrás un hijo. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Lo mismo que pasó con Sara, que ella se rió, ¿se acuerdan? Cuando el ángel se apareció. Lo interesante aquí es que Sansón ya fue conocido desde antes. O sea que hubo un llamamiento. Muchos de nosotros, a nivel de iglesia, ya cuando nos congregamos, sabemos que tenemos un llamamiento. Y muchas veces se nos acercan profetas en nuestra vida y nos profetizan. Y pasa el tiempo, muchas veces esa profecía no se cumple. La pregunta que tú te tienes que hacer, ¿por qué no se cumple? Y es muy interesante para muchos de nosotros que hemos tenido llamamiento. Cuando el Señor te llama, establece unos requisitos. Por lo general, nosotros cuando somos llamados sabemos cuáles son los requisitos bíblicos, o sea, obediencia, ¿cierto? Cambiar de mente, metanoia, obediencia. Pero en el caso de Sansón, se le dice que desde su nacimiento no debe beber vino. No porque el vino sea malo en sí, sino porque es una condición que el Eterno impone a Sansón, porque el Señor tenía planes para Sansón de que al él ser nazareo o nazareno, ya se le estaba prohibido tomar vino y cualquier producto como la pasa, ¿no? Usted sabe que la pasa es vino, perdón, es uva, eh, digamos, deshidratada. Y tampoco podía comer, de acuerdo a la ley de Moisés, ningún alimento prohibido. O sea, llámese cochino, llámese tomar leche. Ustedes saben que los judíos no toman carne con leche, no mezclan la carne con la leche. ¿Ya? Todas estas son condiciones que a Sansón se le imponen. Ahora, ¿cuál era el llamado? De que Sansón fue un juez, fue uno de los jueces, y su llamado era liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Los filisteos habitaban en lo que hoy actualmente conocemos como Gaza. Ahora, Sansón creció entonces bajo estas condiciones y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Es interesante porque muchas veces cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor Salvador, es porque ya habíamos sido predestinados para salvación, pero porque también tenemos un llamado para ser predestinados por un propósito que el Señor más adelante te va a revelar. Pero el propósito de Sansón por el cual fue llamado es para que liberara a Israel del yugo de los filisteos y para que él fuera juez. Pero para eso necesitaba del Espíritu de Dios. Amigo, tú sin el Espíritu de Dios no puedes hacer nada. Piense que nosotros vemos a David, a Salomón, a los grandes héroes bíblicos, Moisés, que ellos actuaron conforme a la llenura que había en su vida del Espíritu Santo.
¿Y cómo empezó a manifestarse el Espíritu de Dios en Sansón? Bueno, dándole fuerza. Mientras él se encontraba viviendo en Mahanegdan y entre las ciudades de Sora y Estaol, más o menos, no. Ahora, nosotros vemos que durante el transcurso, mientras él iba creciendo, no se nos dice qué edad tenía en cada etapa de su vida, pero sabemos que ya era un hombre adulto. No se nos dice que sea un adolescente, porque ya tenía edad para casarse. Aunque, de acuerdo a la cultura judía, tú te podías casar, ¿verdad? A partir de los 13 años en adelante. Porque ya se te considera adulto. Pero por lo general aquí vemos que había una edad muy avanzada, tal vez 20 años, 21 años, 22 años, en el caso de Sansón. Sansón mata a un león. Ahí vemos entonces el poder y la fuerza que le da el Espíritu Santo en Jueces 14:5. Y aquí hay algo curioso. Sansón empieza a hacer cosas indebidas, aún teniendo el llamado y la fuerza del Espíritu de Dios. O sea, Dios nunca lo abandonó, a pesar de su desobediencia. ¿Y cómo vemos su desobediencia? Bueno, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón, cerca de los viñedos. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó la quijada del león a mano limpia. ¿Ok? Tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Ahora, ¿dónde está la desobediencia de Sansón? Porque más adelante vemos en la historia cómo él le da de comer a los padres de una miel que fue producto de un panal de abeja que se desarrolla en el animal. Fíjense la desobediencia de Sansón y el propósito de Dios. Aquí vemos otra cosa curiosa. A veces nosotros actuamos en nuestra vida como creyentes y se nos presentan circunstancias, pero no sabemos si detrás está el Señor para fortalecer nuestro carácter o para cumplir un propósito que Él tiene establecido. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Porque aquí vemos un asunto. Él se enamora. ¿Quién no ha cometido locuras por amor? Él se enamora de una mujer no israelita. Él se enamora de una mujer filistea. Y él hace en su boda, hace como, ¿cómo diríamos? Hace como un acertijo, una adivinanza, que le adivinaron, porque si él ganaba, le tenían que dar a él lo que él pedía, pero si ellos ganaban, Sansón tenía que pedirle. Y es aquí cuando Sansón, por el poder, desciende a Ascalón, ¿verdad? Y mata a 30 hombres y les quita la pertenencia para dárselo a los que ganaron, como decir, la apuesta. ¿Pero por qué la ganan? Porque presionaron a la mujer de Sansón, con la que él se había casado. Le dijeron, si tú no nos revelas el secreto, entonces nosotros te mataremos a ti y a tu familia. Y la mujer, ni Sansón pudo con la mujer, ¿verdad? Porque le revela el secreto a la mujer se lo revela
a las personas con que él hace, digamos, la apuesta. Y Sansón baja furioso y mata a estos 30 hombres y les da lo ofrecido. Más adelante, Sansón va a buscar a su mujer. Pero producto de lo que había sucedido, el padre de la mujer se lo entrega al padrino de boda. ¿Qué tal? Y Sansón, humano al fin, pues no le gustó. Y Sansón vuelve y de nuevo ataca a los filisteos. Pero todo esto estaba preparado, o sea, el Señor estaba detrás del asunto para que Sansón pudiese atacar a los filisteos y quitar el dominio filisteo sobre Israel. Fíjense que aparte, cuando él se casa y hace digamos, el acertijo, cuando él ve que el suegro le entrega a la esposa de él, digamos, a su padrino de boda, era así, ¿no? No le queda más remedio que Sansón se venga con poder que le da el Espíritu de Dios y se venga también de los filisteos. ¿Cómo? Agarró a una ardilla, ¿verdad? La ató por la cola y le puso antorcha y lo soltó en el campo. Y todos esos campos se incendiaron, sin entender. O sea que destruyó los viñedos y los olivares. Más adelante, la matanza de 1000 hombres con una quijada de asno. Cuando Sansón llegó a Jei, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, ¿verdad? Y los mató a todos con una quijada de burro. ¿Tú sabes lo que es matar a 1000 personas con una quijada de burro? O sea, no era Sansón, era el Espíritu de Dios en él. Con la quijada de un burro los he apilado en montones. Ustedes se imaginan en su mente 1000 hombres. En ese tiempo no existían los derechos humanos, porque lo hubiera ubicado a las Naciones Unidas y le hubiera hablado sobre los derechos humanos, ¿verdad? Lo interesante aquí es que nosotros vemos vez tras vez que Sansón se mete en problemas. Porque todos los problemas que Sansón se había metido con los filisteos era por él estar de enamorado de las mujeres filisteas. Porque no obedecía al Señor. Y lo que yo le hablaba del panel de avispa que produjo la miel, ¿verdad? Es que usted sabe que de acuerdo a la ley de Moisés, estaba prohibido comer de un animal muerto. Y este panal se desarrolla en un animal muerto. Y Sansón come de la miel. ¿Sí? Y le da a los papás de la miel. Pero es que de acuerdo a la ley, todo lo que tocara un animal muerto quedaba impuro. O sea que esa miel era impura. Por lo tanto, nosotros vemos que Sansón hizo lo posible y lo imposible, ¿verdad?, para desobedecer a Dios. ¿Sabía Sansón que él tenía un llamado? ¿Lo sabía? ¿Qué dicen ustedes? Él sabía que tenía un llamado, pero conscientemente no obedecía a los padres. O sea que vemos que era un hombre voluntarioso. Era la mujer que él quería, era lo que él quería y como él quería. Lo que ya vimos más adelante es que en el caso de los filisteos habían situaciones que el Señor permitía para que librara a Israel
de la nación filistea. Ah, tú te preguntarás, ¿pero cómo? Ah, Dios es soberano. Ahí ya no nos metemos. Ya separado de su primera esposa, Sansón fue a la ciudad de Gaza, que es la ciudad filistea, y pasa la noche con una mujer de la vida. Y se corre la voz de que Sansón estaba ahí, y se reunieron y lo estaban esperando para agarrarlo y ponerlo en la puerta de la ciudad. Pero no pudieron, porque enseguida Sansón desarrollaba ese poder del Espíritu de Dios en él. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de algunos reyes, músicos, jueces en el Antiguo Testamento, y se manifestaba. Dicen que era que se iba y venía. Yo, en lo personal, pienso que no era que se iba o venía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estaba ahí con la persona. En el caso del rey David, en el caso de Salomón, en el caso de los jueces, de Débora, de cada uno de los reyes. El problema es que es una enseñanza para nosotros hoy en día, que si tú no buscas al Señor y no buscas al Espíritu Santo, si tú no buscas, entonces Él se apaga. Y en momentos de angustia, de oración, de situaciones difíciles, el Espíritu Santo se manifiesta. Y el Espíritu Santo se manifestaba en Salomón en cierta y determinada situaciones, como el caso cuando mata a las 1000 personas. Él, después de su desengaño amoroso de lo que le hicieron, pues él se enamora de otra mujer. Se enamora de la muy conocida Dalila. ¿Usted le pondría a su hija Dalila? Había una novela por ahí que pasaron por RCTV una vez, creo que era, ¿no? De una mujer que se llama Dalila, ¿no? En la novela, de novela, ¿no? Y esta ya es la historia muy conocida de todos nosotros. Él se enamora, pero todos los filisteos quisieron hacer lo mismo. Le dijeron a Dalila que descubriera cuál era el secreto. ¿Cuál es la enseñanza aquí? De que tú, cuando vayas a establecer una relación amorosa con una mujer, debe ser bajo la voluntad de Dios. Debe ser bajo la pregunta y la premisa al Eterno. Bueno, y por lo general, lo ideal es que fuera de tu propia raza, fe, creencia. Porque nosotros vemos que aquí Sansón se casa en yugo desigual, ¿sí o no? O sea, era un yugo desigual, era algo que prohibía la ley. Vemos que Sansón violentó totalmente la ley porque él se enamoró de Dalila. Imagino que Dalila tendría muy buenos atributos y debió haber sido una mujer muy cariñosa y muy amorosa para que Sansón cayera bajo sus redes. Pero aquí vemos que Dalila como que no lo quería mucho, realmente no lo amaba. Y ella realmente, ¿por quién iba a tomar partido? ¿Por su nación? ¿Por su país? ¿Por su raza? Ella no iba a tomar partido porque se casó con un judío o un israelita. Digamos que en este caso no sería, sería más bien israelita, no judío, de la tribu de Dan, o sea, un danita. Porque en ese tiempo no se habían dividido las tribus, y no habían sido deportadas las 10 tribus que dicen que están desaparecidas, pero las 10 tribus no están desaparecidas.
Sí, han aparecido tribus, ¿no? Y, y llegamos a ver aquí que cuando él le descubre a la mujer, cuando la mujer usa sus artimañas, llegó Sansón por su propia actitud, por su propio comportamiento, actúa sin sabiduría, sin confiar en Dios, y le revela su secreto a los filisteos. O sea, a Dalila, y Dalila a los filisteos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que simplemente le cortaron el cabello, lo pasaron por la barbería. Es de que Sansón tenía el pelo largo. Y al quitarle el cabello, cuando él despierta, lo agarran los filisteos. ¿Y cuál fue la consecuencia? O sea, él le reveló al enemigo. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Perdió su fuerza. Muchas veces, amigo, te puede ir mal porque no has confiado en Dios y porque cometiste aquello que no debiste haber cometido o te enamoraste de aquello que no debía haberte enamorado. Esto pasa con mujeres y hombres. Sansón era una persona que no escuchaba consejos. Aquí se ve que él no escuchaba consejos. Se ve que era un hombre rebelde, que hacía su voluntad. Sin embargo, a pesar de, el Señor estaba con él. A él lo apresan y le sacan los ojos y queda ciego. Mira, con el coco peladito. No sé en qué barbería lo llevarían, ¿no? Barbería filistea. Por un denario te cortaban el cabello. O por un dracma. No sé qué moneda habría en ese momento, ¿no? Por eso te digo, aquí hay muchas enseñanzas. Sansón es encadenado, ciego, en prisión, dándole vuelta a no sé cómo se llama, que un molino, ¿no? Era como un molino que movía el agua. Pero sin que los filisteos se dieran cuenta, el cabello le empezó a crecer a Sansón. Amigo, cuando tú estás en problemas, cuando tienes el cabello corto, y esto es un simbolismo, cuando el Señor te llamó y por circunstancias de la vida tienes tu vida corta, tu cabello corto, cuando tú ves que empieza a crecer, te empiezas a tener una chispa otra vez de fe, ¿qué fue lo que le pasó a Sansón? Él clamó a Dios. Él clamó. Y Dios tuvo misericordia y le devolvió la fuerza. Y lo que él no hizo en toda su vida, lo hizo al final, así que no pierdas la esperanza cuando tú eres llamado. Se reunieron toditos, el alcalde, los concejales, parafraseando, ¿no? La gente importante del pueblo, ya los periodistas, ya los embajadores. Estaba la crema innata de la sociedad filistea. Pero estaban debajo de una plataforma donde Sansón podía estirar la mano. Usted ha visto la película. Y era tanta la fuerza que derrumbó 2 pilares de piedra. Imagínense, eso era algo gigantesco. ¿Usted ha visto el obelisco que hay en Altamira? Esa cosa que pareciera que fuera de granito, algo así, pero más grande. Y Sansón pudo mover eso. Ahora, ¿por qué no? O sea, el Señor da poder. Uno cuando es lleno del Espíritu Santo, uno siente todo el poder. Siente el poder. Y pasó, en ese momento el Señor tiene misericordia y
mata a todos los filisteos y libera a la nación de Israel. Pero lógicamente, ¿cuál fue la consecuencia? Que Sansón muere. Aquí vemos que si tú estás en esa circunstancia, como Sansón, si tú tienes un llamado y no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, o tú te sientes que el Señor ya no te usa, aquí te dice que el Señor es misericordioso y lo que Él comienza lo termina. Lo termina porque Dios no se equivoca. Él lo terminó. ¿Usted cree que el Señor se equivocó cuando llamó a Saúl? ¿Al rey Saúl? No, Él no se equivocó, sino que Él estaba demostrando al pueblo de Israel que realmente, de acuerdo a las profecías de Jacob para sus 12 hijos, el cetro tenía que venir de la tribu de Judá. Por eso, a la final, el rey David, que era de la tribu de Judá, era el que iba a tener el cetro. Pero que Él le dio una oportunidad al pueblo para demostrarle al pueblo que ellos estaban equivocados, porque ellos fueron los que cogieron a Saúl de la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín, proféticamente, de acuerdo a Jacob, no tenía el llamado para ejercer el cetro. Por eso es que hoy Jesús, descendiente de Judá, es el que tiene ahora el cetro y que vendrá a gobernar, porque es descendiente directo de David. Recuerdan que a Jesús se le dice hijo de David. Y que Dios nunca se equivoca, aunque tú crees que está equivocado. O sea, tú crees que Dios se equivocó escogiendo a Sansón. No, a la final de la vida de Sansón, Dios cumple el propósito. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios llama a Sansón? Liberar a Israel del yugo filisteo. Así que al final de esta vida tan desastrosa de Sansón, a pesar de la voluntad de Sansón, de la rebeldía de Sansón, de que yo hago lo que bien me parece, al final se cumple lo que Dios determinó en la vida de Sansón. O sea que cuando tú tienes un llamado de Dios en tu vida, independientemente el Señor en ti va a cumplir el propósito. Así tenga que hacer que tú vivas 120 años. Aunque tú tengas el último aliento de vida, el Señor va a cumplir en ti el propósito. ¿Por qué Saúl falló? ¿Es que Dios no sabía? Dios sabía. Saúl falla y se le quita el cetro, el reinado, porque el cetro y el reinado no era para Saúl, no era para la tribu de Benjamín. Y sin embargo nosotros vemos la justicia y la misericordia de Dios, porque ¿cuántos años gobernó Saúl? 40 años. ¿Y cuántos años gobernó David? 40 años, o sea, mano a mano. Ni un día más para Saúl, ni un día más para David. 40, 40. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, por amor a David, después que Salomón desobedece también la voluntad del Eterno, y lo desobedece por amor. Uno muchas veces por amor mete la pata, ¿no? Por amor, pero por un amor equivocado, por un amor no conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros vemos que muchas veces nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, nos podemos casar bien.
Nos podemos casar con la mujer que Dios tenga para tu vida, joven. Tú me estás escuchando. No te equivoques. Ora al Señor para que la voluntad del Eterno en tu vida se cumpla, no la tuya. Porque aquí está lo que le pasó a Sansón. Y Dios va a cumplir el propósito en ti, así sea en tu último aliento de vida. Lo ha cumplido en los grandes hombres bíblicos, lo va a cumplir en ti. Si tú tienes un llamado, lo va a cumplir tarde o temprano. Pero debes ponerte en la brecha. Debes ponerte en la alineación de la voluntad de Dios en la vida tuya. Así que, ¿por qué el Señor permitió que dentro del canon sea establecido el libro de Sansón? Para que a través de la enseñanza de Sansón nosotros podamos aprender de la vida de Sansón para nosotros. Así que yo te animo a que tú sigas viendo este canal, de que independientemente de lo que tú estás pasando en este momento, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Clamó y Dios respondió. Por eso es que sabemos que Sansón, al final, nos vamos a encontrar con él, ¿sabía? Porque Sansón está con el Eterno. Y ahí sabremos claramente, realmente, verdaderamente, toda la historia, todo el plan divino, no solamente para Sansón, Israel, sino para ti, el mundo y tu país. Así que un saludo a todos ustedes, que el Señor los bendiga. Estaremos el próximo domingo. No se olviden de poner manito arriba, de suscribirse. Si te gustó este mensaje, házmelo saber. Suscríbete una vez más. Y también me puedes ayudar si tú ves este vídeo, ¿verdad? Y después lo repites, así sea sin sonido, lo repites más adelante, porque esto ayuda al algoritmo de YouTube a que otras personas puedan conocer el canal. Realmente ahora es que lo estamos desarrollando. También les invito a suscribirse a mi canal de TikTok y Facebook, y donde usted me encuentre. Mi nombre es Johnny Quintero. Más adelante, bueno, estamos aprendiendo, vamos a poner las redes sociales abajo. Si usted también nos quiere apoyar, nos puede apoyar, así sea con una palabra de aliento, porque es totalmente gratis suscribirse. Si usted tiene algún consejo, alguna crítica, nos lo puede hacer saber. Aquí no nos molestamos, ¿verdad que no? Ahí se pueden hablar, ¿no? Y nos ayuda mucho. Así que, mire, si antes no viene el anticristo, nos veremos en el próximo mensaje. Así que un abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo mensaje.